Bueno, estamos aquí con Gonzalo Benavente Seco, director de la película La Revolución y la Tierra. Muchas gracias por tomarte el tiempo, por venir. La primera pregunta, lo que nos ha parecido súper interesante al ver la película, es que usas muchísimo material informativo, ¿no? Pero en algún momento de la película dicen que o sea, muchas partes del material fueron destrozadas, de lo que es material informativo sobre la revolución agraria, la revolución, ¿cómo se llama? Agraria. Sí, la reforma agraria es parte de lo que se Sí, denomina la Revolución Peruana, que es un sí, proceso de varios años. sí, exacto. Y entonces fue destrozado una gran parte. Entonces, ¿tú cómo has llegado al material que has usado para la película? Y también hemos visto que los créditos aparece un grupo de investigación. Entonces me imagino que has trabajado con más personas, no has trabajado tú solo. Háblanos un poquito sobre este tema. Sí, claro, bueno, primero muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar con la película en cine latino. Y efectivamente la búsqueda de la investigación incluyó una búsqueda multidisciplinaria, digamos, no solo de textos, que eso fue un proceso de unos 3, 4 años más o menos, sino también de imágenes, porque sentíamos que conocíamos mucho las imágenes de otras latitudes, de otros lados, ¿no? Digamos, la esclavitud en los Estados Unidos, por ejemplo, con la población afrodescendiente, esa la conocíamos, teníamos imágenes en la cabeza. De lo que sucedía en los Andes del Perú hace 50 años, en realidad no tanto, ¿no? Esas imágenes no existen. Hay un par de fotos emblemáticas de hacendados, quizás cargados por los denominados indios, que hoy se denominan campesinos, Sí. pero no más que eso, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en esta ausencia, en este gran vacío de imágenes, sí había algo que aparecía como una luz, digamos, al final del túnel, que eran las películas del cine peruano. El cine peruano del siglo XX en particular estuvo básicamente atravesado por las luchas por la tierra y las luchas por la ciudadanía. Digamos, es imposible que un cine no refleja lo que está sucediendo en su sociedad, ¿no? En su tiempo, en su espacio, ¿no? Es una mirada así desde la capital, normalmente desde Lima, medianamente progresista, entonces es una mirada, por supuesto, parcial, pero sin embargo es una mirada, existe, se mantiene, ¿no? La cifra que bueno, tú mencionabas un poco la ausencia de estos materiales y cómo Sí, muchos habían sí. desaparecido. Y algunos han desaparecido por incendios, algunos provocados, otros accidentales, pero la cifra dura del material del cine peruano, de nuestro archivo cinematográfico, es que solo sobrevive el 30% de las películas que se hicieron en el siglo XX. El 70 ya no existe, ha desaparecido probablemente para siempre, ¿no? En algunos momentos puede aparecer alguna imagen, algún material que estaba desaparecido en teoría, pero digamos, lo más probable es que la gran mayoría de las películas que se hizo en el siglo XX ya no puedan volver a verse. Dentro de ese universo está repartido por distintos lugares, ¿no? Hay la Filmoteca de la Universidad Católica, es un espacio privado que tiene algunas películas, Sí, también el Ministerio de Cultura quizás tiene algunas que están almacenadas en la Filmoteca de la Católica, pero hay muchos archivos familiares, ¿no? Que están quizás, se han digitalizado en vale, algún vale. momento, están guardados en videotape, ¿no? En una calidad que quizás no es la mejor, es un poco más artesanal, sin embargo es la única que existe, ¿no? Entonces esos materiales han sido recopilados de distintas fuentes a lo largo de varios años, de gente que ha compartido sus imágenes con la mejor onda posible, ¿no? La Revolución de la Tierra no existiría sin estos materiales y sin estas personas que grabaron los materiales y los compartieron con nosotros, ¿no? Sin estos hombres y mujeres que a lo largo de décadas filmaron, digamos, estos procesos sociales, ¿no? Y Sí. construyeron imaginarios, porque la película, o sea, digamos, no es un enfoque periodístico que busca la objetividad, ¿no? Es una mirada desde el cine, desde el arte, por lo tanto es subjetivo, ¿no? Es una mirada parcial de cómo nosotros vemos esa realidad, ¿no? Es bien desde un lugar, ¿no? Honesta, por supuesto, con cómo miramos el mundo, pero subjetiva, ¿no? Y para eso hemos recurrido a otras miradas que también a lo largo del tiempo han elaborado sobre esos fenómenos, ¿no? Y han ayudado a construir esta nueva película, ¿no? Esta nueva mirada. Es un homenaje a ellos también, y a ellos. Sí, sí, sí. Rebasando también las películas antiguas, que le da un efecto también a tu película, La Revolución en la Tierra, le da un efecto súper interesante. Y esas escenas, con el material que tenéis, ¿las podíais usar así tal cual o habéis tenido algún problema al usarlas? Bueno, hubo que solicitar los permisos, las Sí, autorizaciones, porque a claro. veces habían fallecido también los cineastas y había que contactar a los derechohabientes, que a veces te dan la autorización con la mejor banda del mundo, pero no necesariamente tenían los materiales, no sabían dónde estaban las películas. Y hubo que rastrear algunas, incluso sacar casi que
por debajo alguna, proyectarla, grabarla en 4K y devolverla, porque tenemos el permiso, pero no necesariamente el material a la mano, Sí, sí. hablar cuál es. Pero fue un proceso muy bonito igual, y aparecieron algunas películas Ya. que los cineastas pensaban que estaban perdidas, ¿no? Ujú. Y hay cineastas que pensaban que sus películas estaban perdidas 30 años. Y Sí. de hecho algunas ya no están en fílmico, no existen, solo en alguna conversión extraña, ¿no? Que ha habido. Esto fue en el proceso de buscar muchos materiales Mm. y tú mencionas al equipo de investigación, ¿no? Sí, La sí. investigación no fue solo mía, sino con Grecia Barbidi, co-guionista de la película y Ujú. directora de arte, y también Mateo Stilich fue un asesor que nos acompañó a lo largo del proceso, ¿no? Pero sí hubo no fue un rodaje habitual, ¿no? Esto que separas un mes del año y grabas todos los días, sino que cada día de entrevistas, por ejemplo, eran 4 o 5 entrevistas de 2 a 3 horas cada una, y había que preparar ese día, ¿no? Leer todo lo Ujú. que tenía algún tipo de relación con el entrevistado, que en muchos casos era un protagonista de los hechos, ¿no? Hay Ujú. expresidentes, Sí. exguerrilleros, excineastas, o bueno, cineastas hasta ahora, ¿no? Pero artistas visuales, etcétera. Y hay otros que son especialistas, que más bien lo han abordado desde la academia, entonces hay como esos dos mundos. Sí, el proceso este de investigación, ¿cuánto tiempo os ha durado? ¿Cuánto tiempo habéis estado coleccionando el material, informándoos? Digamos, los primeros 2 años y medio fueron Vale. solo de investigación, y Sí. después la grabación, que tomó otro año, año y medio, convivió con la Ujú. investigación, ¿no? Entonces, diría que la investigación duró mucho más que la película, creo. 4 años, más o Ya. menos, 4 años en aproximadamente. total. Sí. Mucho tiempo. Sí, Desde que surge la idea hasta que ya, digamos, ya claro. no se podían hacer cambios en el corte final Sí, y estuvimos sí. cerca del estreno, fueron más o menos 4 años. Ujú. Las personas que habéis entrevistado en la película, la acabas de comentar, pero me gustaría saber cómo decidisteis qué personas entrevistar y habéis entrevistado a más personas que luego al final no han acabado en la película. ¿Puedes contarme un poquito sobre eso? Sí, por supuesto. Sí. Hay básicamente dos grandes universos de invitados, ¿no? Los que Ujú. protagonizan esta historia, que no es de un año en particular, sino que en realidad transcurre a lo largo de 500 años de la Ujú. vida de este país, con mucho énfasis en mediados del siglo XX, ¿no? Y la reforma agraria que se da en el año 69, comienza en el Ujú. 69. Entonces, un poco el primer filtro era que pudieran acompañarnos hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, que fueran protagonistas de los hechos hace 50 años y Ujú. que siguieran estando disponibles, ¿no? Para conversar con ellos. Entonces hay ex líderes sindicales, ¿no? Como Sosimo Torres, ex guerrilleros como Héctor Béjar, ex presidentes como Francisco Morales Bermúdez, eh, y también gente vinculada al cine, ¿no? Digamos, en Ujú. esta búsqueda interdisciplinaria, ¿no? Y de hablar de las imágenes y los imaginarios, también gente como Noa Iscue, que es cineasta mayor del cine peruano, o Federico García, que falleció hace pocos meses, lamentablemente, pero pudimos conversar con él y para Ujú. nosotros es un honor su presencia y sus películas, sus imágenes, ¿no? Sí. Entonces, eso es un grupo, un universo de invitados, y otro es gente quizás más joven, que desde la academia ha abordado estos temas, pero sobre todo en particular gente muy joven, digamos, en el sentido de que Ujú. borde los 30 años, por ahí, que ya no son directamente hijos de la reforma agraria, sino Ujú. nietos. Es otra generación que ya denuncia en primera persona, porque digamos, la reforma agraria, eh, si algo se recuerda en el Perú, digamos, los últimos años, tiene que ver con temas de productividad, con unos bonos que Sí. se pagaron, si no se pagaron, y no tanto el tema social, que es el que apuntamos nosotros en la película. Ujú. Entonces, para mucha gente, la reforma agraria fue la posibilidad para campesinos y campesinas que sus hijos vayan a la escuela y Ujú. que los hijos de ellos puedan ir a la universidad por primera vez en la familia, ¿no? Entonces, algunos de estos entrevistados son nietos de campesinos quechohablantes que ahora han podido ir a la universidad y están enunciando en primera persona, digamos, sobre lo que significó, ¿no? La reforma agraria, porque digamos, nosotros podemos decirlo desde afuera un poco, pero es mucho Sí. más potente que lo diga alguien que es parte de esta historia también, quizás Ujú. muchas décadas después. Entonces, hay esos dos universos y quizás alguna gente ligada al mundo de la hacienda, ¿no? Los Sí, sí, expropiados, sí. no querían participar tanto tampoco, digamos, condicionaban su participación Ya. a que se hablara de pestes de Velasco, ¿no? Ujú. Literalmente. Y nosotros, la verdad que lo más fácil era decir, sí, vamos a hablar de pestes, te grabamos, firma acá y hacíamos lo que quisiéramos. Pero en realidad siempre tratamos de ser bien honestos con nuestra mirada, ¿no? Ujú. Y sentíamos que si habían cosas que uno podía criticar, también habían cosas que se podía rescatar y que no, de las que no se han estado hablando todas estas décadas. Y entonces ya no, si no vamos a hablar de pestes, no, ya, chao. Ujú. Pero sin embargo, en el material de archivo sentíamos que esas voces también estaban de alguna manera, Ujú. ¿no? De hacendados de la época. Entonces,
tampoco nos interesó tanto profundizar en que aparezcan, porque Sí, finalmente sí, igual es el discurso que ha estado y seguirá estando un tiempo más claro. en el aire, ¿no? Ujú, Sí. exacto. ¿Y la película se ha llegado a mostrar ya en Perú? Sí, es el Sí, documental más visto de la historia del cine sí. peruano. Se estrenó en el 2019, estuvimos hasta, digamos, que cerraron los cines por la pandemia. Ujú. Llegamos a 90.000 personas con 20 Guau, salitas. Digamos, comparando un poquito, el Joker estrenó con nosotros en 500 salas, nosotros teníamos 20, guau. pero aún así, la verdad que la gente con mucho cariño fue a verlo, no esperábamos, la verdad. La gente viajaba Ya. de una región a otra, porque tenemos muy pocas salas, a poder verla, Ujú, ¿no? Y iba muchas veces, digamos. Más allá de la película en sí, que no me corresponde a mí comentar sus méritos o deméritos, creo que tiene que ujú. ver con una parte de nuestra historia que ha sido silenciada por mucho tiempo Sí. y que no ha sido, digamos, uno no podía hablar en voz alta nada positivo de la reforma agraria o de Velasco porque era Ujú, vale. visto muy mal, ¿no? Y creo que fue muy importante para mucha gente reivindicar de alguna manera esa mirada del mundo de nuestra historia reciente y pasada en la pantalla grande, ¿no? Entonces, creo que eso hizo que mucha gente se acercara a la película y nada, y sí, tuvimos también la suerte de recibir el premio Apreci, ¿no? De la crítica cinematográfica, entonces, eh, y recientemente se iba a ver en la televisión estatal de Perú, Ujú. una semana antes de las elecciones de primera vuelta presidenciales, sucedió que nos censuraron, nos Sí. sacaron de la programación, porque Ay, muchos no. políticos de derecha señalaron en redes de que era Ujú, publicidad para la candidata progresista, ¿no? vale. Verónica Mendoza. Ujú. No es una película que menciona a Verónica Mendoza y que tenga nada que ver con su candidatura, digamos, son hechos de hace 50 años. Sin Sí, embargo, coincidíamos quizás en denunciar algunos malos tratos de los modelos sí, económicos que vivimos y en los que habitamos, ¿no? Y ese tipo de abusos y compartíamos la idea de que no sí, podían continuar, ¿no? La exclusión no puede continuar. Y sí. bueno, le hicieron caso y sacaron la película, Y no no la sé. pusieron antes de las elecciones. Entonces, cada cierto tiempo hay una nueva vida que tiene la película. Lamentablemente coincide con ciertas crisis morales de nuestro país, Ya. pero seguimos un poco combativos en redes sociales, también en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿no? Entonces, bien, porque así tenéis todavía la opción de que las personas vean la película o que se informen, ¿sabes? Que no se ha quedado censurada. Y como te has dicho, es la película o el documental más visto en Perú, ¿sabes? Que enhorabuena por ello y por el premio también. Y ya has dicho que hay muchas personas que les ha llevado la película a reflexionar sobre este tema y seguramente que hay muchas personas como los nietos que habían a lo mejor oído hablar sobre este tema pero que no saben verdaderamente lo que sucedió. Ahí ha habido más reacciones de personas que hayan dicho, "Jo, pues ahora van a dedicarse más a este tema". ¿Has visto que las personas que a lo mejor tienen ahora la mente más abierta a hablar sobre la revolución agraria? ¿Has Sí, ha notado este cambio? coincidido. Bueno, hay una serie Sí. de investigaciones académicas que se dieron en el marco de los 50 años de la reforma agraria, ¿no? Entonces Ujú, coincidido, digamos, con esos alcances. No es que la reforma agraria no se haya estudiado, digamos, desde la academia claro. sí se estudió Ujú, mucho y con obras muy importantes. Sin embargo, esos avances, ¿no? Esas nuevas miradas a un fenómeno de nuestro pasado reciente que cambió nuestra sociedad, la peruana, quiero decir, ujú, de manera dramática, sí. eh, no se había trasladado como a otros espacios, ¿no? No había Ujú, salido de ujú, ese espacio más académico. Entonces, la película fue como la posibilidad de que llegue a gente joven, ¿no? sí, sí. A nuevos públicos que quizás comienzan a cuestionarse eso sobre nuestra sociedad, ¿no? Sobre una historia Ujú, que finalmente está escrita de manera oficial, entre comillas, a partir de ciertos intereses políticos, ¿no? ujú, Y a cuestionar mucho. No sé si coincida, digamos, con gente que comienza a abordar el tema desde el cine ujú, posterior de la Revolución de Tierra. Sería lindo, digamos, porque sí sentimos un poco la responsabilidad cuando hicimos la película de hacer este mapa, ¿no? Porque la sí, verdad que era un tema que quizás se le escapaba a mucha gente que no pensaba en la reforma agraria de manera común y corriente, ¿no? Entonces, quisimos abordar un poco la historia en un panorama más amplio y de luchas por la ciudadanía a partir de una ujú, historia que es más larga que ujú, hace 50 años, digamos, aborda 500 años. Eh, entonces, entendemos que a partir de esa mirada más panorámica hay un espacio amplísimo, ¿no? Porque para que otras miradas puedan complementar e incluso cuestionar lo que nosotros podemos decir, ¿no? No entendemos ujú, que eso que decimos es la verdad, ¿no? Digamos, es nuestra mirada por supuesto la idea es que vengan nuevas personas, nuevas miradas, claro, y que enuncien desde otras colectividades, ¿no? Desde el mundo sí, campesino sería muy importante además que se enuncie esa experiencia, ¿no? En primera persona y desde otros espacios, ¿no?
Entonces, ojalá se dé ese fenómeno, sería lindo, la verdad. Sí, y como tú dices, la película ha tenido gran impacto en Perú, pero ahora nosotros la mostramos en Alemania. Sabes que es una película que ahora se está mostrando a nivel mundial. Entonces, hay muchas personas que irán al cine que nunca habían oído hablar sobre este tema antes. Entonces, que el impacto va a ser aún mayor. ¿Tú esto te lo esperabas al hacer la película o te gustaría que los jóvenes, a lo mejor de otros países fuera de Perú, también se dediquen al tema de la revolución agraria o a lo mejor que les lleve a analizar a lo mejor la historia de su propio país o de Perú? Sí, creo que es lindo compartir nuestras historias, ¿no? Digamos, en América Latina somos muy precarios en términos económicos y en muchas cosas, pero en historias la verdad que hay una abundancia tremenda, ¿no? Eso sí es nuestro mayor capital y es muy bonito intercambiar estas historias a partir de estos espacios cinematográficos, ¿no? Eso es Sí, fantástico. Siento que sí. como cineastas nos enriquecemos mucho viendo las historias de otros países, del nuestro también, por supuesto, y nos encanta la posibilidad de poder compartirla con otras personas, ¿no? Creo que es importante justamente ver estas historias para entender cuál es nuestra mirada respecto a nuestro propio entorno, nuestro propio viaje, ¿no? Entonces, no sé si específicamente otras personas deban mirar quizás la reforma agraria, sino cuál es su rol, su historia dentro de Sí, este marco gigante que es el país, la sociedad, o América Latina, o lo que fuera, ¿no? Porque al final algo que se da un poco en los últimos años y creo que es importante ese giro es que lo familiar conecta muy directamente con lo nacional, ¿no? Estas experiencias un poco más cercanas, ¿no? Entonces, sí, si la Revolución de la Tierra no es directamente una experiencia personal, ¿no? No es que estamos en primera persona participando, sí tiene una cierta sensibilidad hacia ciertos temas que para nosotros son muy importantes, digamos, este homenaje al cine, esta estética como de videotape está muy presente en la película. Tiene que ver con cómo conocimos al cine. Nosotros fuimos adolescentes, todos los que hicimos en la película, después de la reforma agraria, digamos, no la conocimos, no nacimos en esa época, y más bien fuimos adolescentes en los 80s y 90s, épocas de terrorismo en el Perú, y donde uno no iba al cine porque habían coches bomba, ¿no? Entonces, más bien uno, las películas que le gustaban, las atesoraba en estas cintas de VHS, que ya aparecen en la prehistoria, pero no grababa ahí las imágenes. Entonces, finalmente, esa es la estética de la película también, ¿no? No sí, solo cogemos las escenas bonitas, entre comillas, claro. de las películas, sino también esos momentos en que la imagen se deteriora, en que se va negro, en que se pierde, y quizás prevalece nuevamente y reaparece, ¿no? Porque sentimos que esa es una especie de símil de la memoria, ¿no? Desde Sí, lo audiovisual, ¿no? Esta cinta de VHS que está en proceso de borrarse, pero también de persistir, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones con lo emocional, con lo personal, creo que es importante, ¿no? Entonces, no sé si la idea sea que los demás también elaboren en función de la reforma agraria, sino de los temas que le parecen importantes a ellos, ¿sí? Desde su propia sensibilidad, si se quiere, sí. sus propios materiales sensibles, de su propia experiencia. Creo que es bonito de alguna manera colaborar a ese universo más grande, ¿no? De Sí, muchos temas que nos terminan definiendo como región. sí. Bueno, muchas gracias. Esta era en sí mi última pregunta, a no ser que haya otra cosa que quieras contarnos, pero si no es una película súper informativa. De hecho, yo no había oído hablar sobre la reforma agraria en Perú antes, nunca. Y eso es muy informativa, pero a la vez muy artística, ¿no? Cuando trabajas con con escenas de otras películas, haces una mezcla que en sí al final llegan a ser a ser una película propia en sí. Es muy bonito y pues espero que tenga también cierto impacto aquí en Alemania, que Muchísimas gracias. impacte a Sí, la es, gente. es- es un homenaje Mm, al cine peruano, ¿no? Al cine que sí, sí, combativamente quiso denunciar estas cosas que sucedían, digamos, en ujú, el campo. Y es un homenaje a esa estética. También desde la música, digamos, buscamos homenajear ese también, sonido, ¿no? sí. La música de Santiago Pillado. La verdad que a mí me encanta la música de la película, creo que es uno de sus puntos altos. Lo Sí. digo porque yo no tengo ningún mérito en eso, digamos, todo eso es parte del genio de Pillado, ¿no? Y la verdad que creo que es una película que también es una especie de puente hacia personas que quizás no conozcan nuestra realidad Sí, o otras generaciones quizás, ¿no? De ujú, nietos, de gente joven que quizás quiere entender un poquito de dónde venimos, ¿no? Es una mirada hacia el pasado para entender quiénes somos y sí, hacia dónde vamos. Eso es un poco la lógica. Así que muchas gracias por la invitación y la verdad que estamos muy contentos de estar por ahí. Así que muchas de gracias y que nada. disfruten la película. Gracias a ti.